Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Eh, ya que ustedes están aquí en este canal dedicado a literatura clásica japonesa, evidentemente eso significa que a ustedes les interesa o la literatura, o la poesía, o qué sé yo, la novela japonesa, o que les interesa algún aspecto cultural de Japón. Cualquiera que sea el caso, estoy seguro que se habrán fijado que cuando hablamos de Japón, siempre hay un punto en el cual se mencionan las cuatro estaciones, como si fueran una característica intrínseca del pueblo japonés o del país de Japón. Yo, además de profesora de literatura, soy de idioma japonés como segunda lengua, y yo también muchas veces cuando hago la introducción al principio de un curso y voy dando las características, bueno, Japón es un archipiélago, está en Asia, qué sé yo, y uno menciona también las cuatro estaciones del año. Pero si nos ponemos a pensar, las cuatro estaciones no son una característica exclusiva de Japón. Hay muchísimos países que tienen cuatro estaciones en el año. Y ahora con el cambio climático, incluso esto de las cuatro estaciones y los países que las manifestaban se ha ido moviendo un poco, ha ido cambiando. Por ejemplo, acá en Chile, el país en el que yo me encuentro en estos momentos y del cual soy, también tenía estas características de las cuatro estaciones muy marcadas, y sin embargo en los últimos años, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, eso se ha ido moviendo. La primavera ya es como una extensión del verano, el invierno es muy corto, el otoño casi no está y llegamos al tiro al verano, o sea, empezamos a ver esas diferencias. Y sin embargo en Japón seguimos teniendo este concepto como algo muy marcado, como algo muy definido, y que, como les digo, lo podemos encontrar en todas partes. Por ejemplo, algo muy habitual es que cuando uno visita distintos lugares turísticos y culturales en Japón, uno compra estos libros que traen fotografías y explicaciones del lugar. Por ejemplo, este es del Palacio Imperial de Kioto. Y aquí vemos una imagen donde están los terrenos del palacio en todo su esplendor, otoñal, ¿cierto? Después tenemos otra imagen donde vemos el mismo paisaje pero en invierno. Por supuesto, en todo el esplendor verde del verano japonés, muy húmedo, muy caluroso, y por lo tanto evidentemente la vegetación está pero on fire, como se diría. También en primavera con los típicos cerezos en flor. Si vemos un par de ejemplos más, por ejemplo, valga la redundancia, acá tengo otro de estos textos semi turísticos, semiculturales. En este caso es de el santuario shintoísta de Fushimi Inari Taisha, que también se encuentra en Kioto. Y acá también vemos imágenes en primavera. Las marqué porque si no iba a quedarme 1000 años buscando la página correcta. El lugar en verano. El maravilloso color del otoño. Y por supuesto este santuario en invierno. Bueno, y así podría estarle mostrando un montón de otras imágenes, pero esto no solo lo encontramos en este tipo de productos, sino que también si entramos a una librería y vemos artículos de oficina, incluso en el ámbito de los dulces, por ejemplo, algunos dulces como el Kit Kat, tienen versiones de primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, vale preguntarse por qué estas cuatro estaciones están tan presentes en el día a día de los japoneses. Y aunque ustedes no lo crean,
no tiene tanto que ver con un tema climatológico o geográfico, sino más bien con un tema cultural. Y si hablamos en Japón de cultura, evidentemente estamos hablando de literatura. Así que vamos a descubrir esto en nuestro video. Bien, comencemos entonces con la revisión, o más bien esta introducción a este concepto de las 4 estaciones en Japón. Aquí tenemos Nihon no Shiki, o sea, literalmente las 4 estaciones de Japón. Y ya vamos viendo lo que les había mostrado anteriormente en estos textos, donde tenemos estas imágenes que han pasado a formar no solo una expresión de cómo son las 4 estaciones en Japón, sino que muchas veces se exporta y gente que le interesa la cultura japonesa, ya sea por la literatura, el anime, el manga, termina por hacer también esta asociación mental con las estaciones a la japonesa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo que vivo en Santiago de Chile, si bien acá siempre al llegar la primavera empezamos a ver el florecimiento, como sucede en cualquier parte, de ciertas especies, es solo reciente de que uno empieza a ver que hay gente tomándole flores, tomándole fotos a los cerezos en flor, por ejemplo. Claramente una costumbre que no era autóctona de acá y que la vemos importada desde Japón. Acá lo que habíamos dicho de que siempre están estas imágenes de lugares icónicos japoneses, como puede ser en este caso el monte Fuji, y cómo se ve este lugar en cada una de las estaciones. Lo mismo sucede con lugares construidos por el ser humano, como puede ser el castillo de Osaka o el Kiyomizu-dera. Pero esto también lo vemos en la educación, por ejemplo. Acá tenemos los kanjis de cada una de las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, en una grafía muy infantil, porque es para usarlo en material educacional de primaria, y vemos que el fondo de cada uno de los kanjis trae esta representación. Por supuesto, esto también lo vemos en otras expresiones de la cultura japonesa, como pueden ser su cocina, específicamente en el área de los dulces tradicionales japoneses llamados wagashi. Vemos que aquí también se representa cada una de las estaciones, no solo con distintos sabores, sino con formas distintas que hacen que uno haga esta asociación con la estación y que por supuesto eso ayuda a consolidar esta imagen en la mente de los japoneses y por supuesto en la mente de cualquier persona que en algún momento tenga alguna interacción con la cultura japonesa a través de cualquiera de sus expresiones. Pero como decíamos, si bien a uno le puede dar la sensación de que esta idea es como podría ser lo más obvio, porque así son las estaciones en Japón, dejamos entrever un poco de que tal vez esto tendría menos que ver con la climatología o con la geografía y un poco más que ver con la cultura y la literatura sobre todo. Esta idea de naturaleza, no necesariamente la naturaleza en sí, sino la idea de ella, el concepto. Bueno, vemos que aparece de manera muy sutil en la literatura del periodo Nara, pero donde comienza lo que podríamos llamar su codificación es ya a partir del periodo Heian. Y aquí es muy importante entender la literatura de este periodo. Tenemos acá en el canal videos dedicados a la literatura de los periodos históricos en Japón, así que pueden revisarlos por supuesto.
y vemos que es una literatura cortesana hecha por y para los aristócratas, y hay que entender entonces cómo vivían los aristócratas en sus villas en la capital, donde se hacía una representación de la naturaleza, pero evidentemente una naturaleza idealizada. Por lo tanto, la literatura, cuando hablaba de la naturaleza que los cortesanos presenciaban, o sea, una naturaleza hecha por el hombre, una naturaleza inspirada en la literatura. Y por lo tanto era suave, elegante, armoniosa. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de el Shinden-zukuri o la arquitectura palaciega del periodo Heian, y vemos cómo, por ejemplo, en este jardín que vemos en la parte baja de la pantalla, no es un jardín natural. Ese estanque está hecho por el ser humano. Esas islitas que hay en el tanque están hechas por el ser humano, y obviamente la vegetación está plantada por el ser humano, y a esos jardines era a los que salían los aristócratas, contemplaban esta naturaleza hecha por el hombre y la describían en sus tratados literarios, en sus poesías, en sus novelas, y a su vez esa literatura iba influenciando a los que creaban los jardines, los parques, y por lo tanto tenemos esta suerte de retroalimentación cíclica. Lo vemos también en la expresión de la vestimenta de la época, en el famoso Yuni Hitoe del periodo Heian, esta suerte de capas que se iban poniendo las mujeres cortesanas, donde la combinación de los colores de estas túnicas no era arbitrario, sino que también estaba codificado por cada una de las estaciones. Estas combinaciones se daban para representar estas estaciones a través de la vestimenta, y equivocarse en la combinación era una falla de etiqueta importante en la época. Ahora, si miramos Japón desde un punto de vista climatológico y geográfico, bueno, como geografía podemos decir obviamente que Japón es un archipiélago en el sudeste asiático, de formación volcánica, por lo tanto tiene muchas montañas y pequeños valles entre medio. Y dada su longitud, abarca muchos climas distintos. Por ejemplo, en las islas principales de Japón tenemos un clima más bien de zona templada, pero en las islas del norte de Japón tenemos un clima más subártico, y en las islas más al sur de Japón podemos incluso llegar a un clima subtropical. Por lo tanto, evidentemente las estaciones se manifiestan de manera distinta dependiendo de la zona de Japón. Entonces, ¿cómo es que siempre se representan como si fueran universales, como si en todo Japón se dieran los florecimientos de los cerezos en primavera, el cambio del color de las hojas en otoño, etcétera? Pues bien, porque hay que entender de dónde nace esta imagen de la naturaleza. Volvemos a este concepto de naturaleza más que la naturaleza propiamente tal. Por ejemplo, el estudioso Kira Tatsuo dice que Japón en realidad, si uno analiza el clima, no tiene 4 estaciones, sino que tiene más bien 5: primavera, monzón, posmonzón, otoño e invierno. Un tercio del año es clima veraniego, por lo tanto tampoco están de manera equitativa distribuidas, así 3 meses para una estación, 3 meses para el otro y así. Si hablamos una vez más de la realidad, la primavera y otoño son estaciones cortas entre el clima influenciado por el continente y el caluroso por el Pacífico.
Pero sin embargo, en la literatura, a partir de Heian, se privilegian estas estaciones intermedias. O sea, a pesar de en la realidad ser estaciones más cortas, si uno ve la literatura da la sensación completamente contraria, porque es donde se centra esta literatura. Hablando, como ya dijimos, de un clima suave, elegante y armonioso. Por ejemplo, cuando tomamos las estaciones y pensamos en una condición atmosférica que se refleje en la literatura, en la primavera se habla de la neblina o kasumi. En verano, del monzón o las lluvias de verano, el samidari. En otoño se habla de la niebla o kiri. Y en invierno de la nieve o yuki. O sea, son principalmente todas condiciones, ya sea que descienden del cielo o que suben desde la tierra. ¿Y esto por qué se da? Porque la literatura del periodo Heian está obviamente centrada, como dijimos, en la corte, y la corte vivía en la capital, en Heian-kyo, que estaba más o menos aquí donde les tenemos marcado en el mapa de Japón, podríamos decir en la zona media de Japón. Si recordamos la imagen que vimos anteriormente, estamos hablando de una zona con un clima templado. O sea, acá no tienen inviernos tan duros, pero tampoco tienen veranos tropicales. Y por lo tanto, es una zona de un clima mucho más suave, entre comillas, podríamos decir. Y como la literatura de este periodo es una literatura cortesana creada por y para los cortesanos, es ese clima el que describe, e incluso ese clima lo describe de manera idealizada. Entonces, como decíamos, no representa necesariamente cómo se dan las estaciones en todo el país, sino que cómo se dan en estas urbes. En Heijō-kyo, lo que hoy día sería Nara, y Heian-kyo, lo que hoy día sería Kioto, que están básicamente una al lado de la otra. Como dijimos, era una literatura escrita por cortesanos y el contacto de estos cortesanos con la naturaleza era a través de una naturaleza hecha por el hombre, no era a través de, podríamos decir, la naturaleza natural. Mucha de la literatura del periodo Heian es la llamada literatura de mujeres. Pensemos, por ejemplo, en la obra más representativa de este periodo, la llamada primera novela que se escribe en el mundo, el Genji Monogatari, su autora, Murasaki Shikibu, Mujer de la Corte, el libro de la almohada de Seishon Agon. Por lo tanto, teníamos que mucha de la literatura de este periodo fue escrita por mujeres, y si vemos cómo era la sociedad de la época, las mujeres aristócratas no tenían permitido salir de sus casas. Por lo tanto, el único contacto que ellas podían tener con la naturaleza era a través de las ilustraciones que veían en sus rollos, los llamados emakimono, en los biombos con los que adornaban sus habitaciones, los byobu-e o pinturas de biombo, en las pinturas o fusuma-e que vemos en las puertas, y por lo tanto, una vez más tenemos que la naturaleza que ellas describían en su literatura no era una naturaleza, como dijimos, natural, sino una naturaleza creada y representada por el ser humano. Y a su vez, cuando se querían crear obras, tanto de paisajismo o obras pictóricas, se hacía inspirándose en esta naturaleza representada en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los capítulos de el Genji Monogatari, Azumaya, y vemos donde las mujeres, a medida que van leyendo las historias, van mirando otro rollo con las ilustraciones que representan. También tenemos el biombo y tenemos las puertas Fusuma con la representación paisajística.
Acá tenemos un ejemplo de byobué o pintura de biombos. Y acá tenemos fusumae o pintura de estas puertas corredizas. Entonces, si bien estas mujeres cortesanas estaban rodeadas de representaciones de la naturaleza, eran representaciones hechas por el hombre y a su vez inspiradas en obras literarias. Por ejemplo, en la primera antología imperial, el Kokin Wakashu, también tenemos un video introductorio acá en el canal, lo pondré en la descripción del video para los que quieran profundizar sobre este tema. Bueno, el Kokin Wakashu, por ser la primera antología imperial, se convirtió en el modelo de todas las antologías imperiales posteriores, y también se convirtió en un parámetro para lo que era la literatura en general. Y aquí vemos que el Kokin Wakashu, de sus 20 rollos, dedica los 6 primeros a las estaciones del año. Pero incluso aquí no están equitativamente repartidas. Hay 2 rollos de primavera, 1 de verano, 2 de otoño y 1 de invierno. O sea, como dijimos antes, se privilegian las estaciones intermedias. La cantidad de poema también nos dice lo mismo. De primavera hay 134 poemas y de otoño hay 144. Mientras que de verano, que dijimos que si veíamos la climatología, en realidad el verano ocupaba 1/3 del año, sin embargo tiene solamente 33 poemas. E invierno tiene solo 28, por lo tanto acá también había una elección de cómo representar las estaciones. Y entonces llegamos a este concepto que Haruo Shirane explica en su libro Japan and the Four Seasons, de naturaleza secundaria. O sea, es una naturaleza que busca crear un medio ambiente ideal o idealizado a través de medios lingüísticos, visuales, táctiles y alimentarios. Y por lo tanto, esta representación que nosotros consumimos en cosas como pueden ser cotidianas, como un dulce que dijimos, los Kit Kat, o como puede ser en una comida, en un artículo de oficina, en un anime, en un manga, en una novela, en realidad tiene un origen, por una parte, muy antiguo, de más de 1 milenio, en el cual se ha ido codificando detalladamente, pero también vemos que tiene un fondo más literario que climatológico o geográfico. Bien, hemos simplemente sumergido nuestro pequeño dedo en este vasto océano que tiene relación con la manifestación de las 4 estaciones en Japón, su conceptualización, su codificación también, así que probablemente volveremos con este tema en videos futuros para darle un poquito más de profundidad, pero creo que hoy día como introducción a este tema fascinante ha sido un buen inicio. Bueno, con esto entonces me despido recordándoles que se suscriban al canal, que le den like al video y que por supuesto lo compartan con cualquiera que ustedes crean que les pueda interesar. Y me despido entonces por esta semana, deseándoles a todos que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.